Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial y comentarles que estamos retornando nuevamente. Me he encontrado un poco desaparecida por esta plataforma de YouTube y pues comentarle que ya regresamos con todo para realizar la siguiente parte del cabello de nuestra ingeniera. Asimismo, te hago recordar, en caso no me sigas en mis redes sociales, en Instagram y TikTok me encuentras como Amigurumi Yaori, y no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Y a continuación te voy a dejar el paso a paso de la parte del cabello. Ahora vamos a realizar con la parte del cabello de nuestra ingeniera, en el cual vamos a realizar con el color marrón. También es hilo de algodón, 100% algodón. Antialérgico en Perú es más conocido como quesito, y tejemos con el mismo crochet 1.75. así que vamos a iniciar en este momento con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que cuento con los 8 puntos bajos, cerramos el anillo y vamos a realizar lo que es la fila número 2. Aquí estoy realizando esta fila. Ahora vamos por la fila número 2, en el cual en esta fila número 2 voy a hacer 8 aumentos. Ahí tengo por 8 veces hasta poder finalizar con 16 puntos bajos. Ahí estoy procediendo con el aumento. En la fila número 3 vamos a colocar lo que es un marcador, en el cual vamos a ingresar un hilo de diferente color, y una vez que colocamos el marcador, comentarles que la fila número 3 vamos a empezar con 2 aumentos seguidos. Ahí tengo uno y el segundo aumento. Entonces luego voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, y procedo con 2 aumentos seguidos nuevamente. Ahí tengo un aumento y voy por el segundo. Sigo nuevamente con 2 puntos bajos y procedo con 2 aumentos. Ahí tengo los 2 aumentos. Seguimos con 2 puntos bajos y procedo con 2 aumentos. Los 2 puntos bajos y 2 aumentos se va a repetir por 4 veces. Entonces, y culmino con 2 puntos bajos. En total, en esta fila yo estoy finalizando con 24 puntos bajos. La siguiente fila vamos a realizarlo, cruzamos el marcador y hablaríamos de la fila número 4, en el cual vamos a iniciar con un punto bajo. Acá inicio con un punto bajo. Luego hago 2 aumentos. Ahí tengo un aumento y procedo con 2 aumentos. Los siguientes van a ser 4 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y procedo con nuevamente 2 aumentos seguidos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a realizar de 4 puntos bajos 2 aumentos. Los 4 puntos bajos y 2 aumentos se va a repetir durante 3 veces hasta poder finalizar. Haya realizado una vez, así que vamos por la siguiente. 1, 2, 3, 4 y procedo con los 2 aumentos.
1 y 2. Ahí tengo los dos aumentos. Continúo nuevamente con los 4 puntos bajos. Ahí tengo 2, 3 y 4. Y procedo con los dos aumentos nuevamente. Y por último, finalizo en esta fila con aproximadamente lo que me queda, que hablamos de 1, 2 y 3 puntos bajos. En esta fila yo estoy finalizando con 32 puntos bajos, que hablaríamos de la fila número 4. Vamos a ir por la fila número 5, cruzamos el marcador, y en la fila número 5 lo que vamos a realizar en esta fila es la siguiente secuencia. Iniciamos con 1, 2 puntos bajos y procedemos con 2 aumentos. Ahí voy con mis 2 aumentos. Luego realizamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total vamos a hacer 6 puntos bajos y 2 aumentos. Los 6 puntos bajos y 2 aumentos se va a repetir durante 3 veces. Aquí he realizado 6 puntos bajos y acá tengo 2 aumentos. Entonces acá tengo ya avanzado con 6 puntos bajos y 2 aumentos. Vamos por los siguientes más que nos quedan. Entonces ahora vamos a seguir con 6 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y procedo con los 2 aumentos seguidos. Nuevamente voy con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y procedo con los 2 aumentos seguidos. Ahí tengo un aumento y ahí voy por el segundo aumento. Y luego tejo solamente los que me quedan, que hablamos de 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. En esta fila, que hablamos de la fila número 5, estoy finalizando con 40 puntos bajos. Ahora vamos a seguir con la siguiente fila, que hablaríamos de la fila número 6, en el cual cruzamos marcador y vamos a avanzar iniciar con 1, 2 y 3. Realizo 3 puntos bajos para iniciar y luego voy a realizar 2 aumentos seguidos. Acá vamos iniciando con 1 y 2. Ahí tengo mis 2 aumentos seguidos. Luego viene lo que es 8 puntos bajos. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los 8 puntos bajos y 2 aumentos lo vamos a repetir durante 3 veces. Aquí ya hice mis 2 aumentos. He hecho 8 puntos bajos y 2 aumentos seguidos. Estos 8 puntos bajos y 2 aumentos seguidos se va a repetir durante 3 veces. Ya hice una vez, así que vamos por las siguientes 2 que nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora voy a realizar los 2 aumentos seguidos. Ahí tengo un aumento y ahí voy por el segundo. Nuevamente voy a hacer los 8 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y procedo con los 2 aumentos seguidos. Ahí tengo un aumento y ahí tengo el segundo aumento.
Entonces ya hice las 3 veces, ahora solamente voy a cerrar con lo que me queda, que hablaríamos aproximadamente en esta fila de 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en total en esta fila número 6, estoy en la fila número 6, estoy finalizando con 48 puntos bajos. Entonces, hasta aquí solamente hemos realizado lo que es los aumentos. Luego vamos a tejer, pero ya va a ser las hebras del cabello. Ya no vamos a realizar ningún aumento. Nos quedamos en esta fila 6 con 48 puntos bajos. Una vez que ya hemos finalizado en esta fila, ahora podemos retirar marcador si en caso lo desean y comentarles que vamos a tejer de aquí 45 cadenas. Así que vamos a tejer en este momento. Y vamos a tejer 45 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Dejo un punto bajo y en el primero voy a hacer un punto deslizado, en el segundo voy a hacer un medio punto y en el tercero, en el segundo voy a hacer un punto bajo y en el tercero voy a hacer medio punto. Entonces, desde aquí, desde este medio punto hasta llegar hasta la parte del inicio, vamos a trabajarlo todo con medios puntos. Entonces, vamos a avanzar tejiendo todas estas. El cabello lo vamos a tejer con medios puntos. Solamente para iniciar lo vamos a tejer con degradado, que hablaríamos de un punto deslizado, un punto bajo y medio punto. Así que vamos a tejer hasta el inicio. Una vez que llegamos al punto de inicio, vamos a dejar un punto bajo y en el siguiente vamos a colocar lo que es, vamos a unir el cabello. Ya saben, tejemos 45 cadenas, dejamos una cadena y en la siguiente hacemos un punto deslizado, un punto bajo y terminamos con puntos medios. Aquí dejamos un punto y en el siguiente vamos a realizar lo que es la unión y luego seguimos tejiendo las 45 cadenas y seguimos la misma secuencia hasta poder culminar. Así que nos vemos apenas lo culminemos. Y así es como hemos finalizado lo que es el cabello. Y ahora una vez que hayamos finalizado en esta parte, dejamos un poco de hilo para poder coser y estoy culminando con aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Entonces ahora ya tengo lo que es el cabello y también comentarles que para el maquillaje yo he utilizado este tono, este color y unas brochas de este grosor. Ustedes pueden elegir el maquillaje de su preferencia y tomamos así y maquillamos. Maquillamos de esa forma. Las cejitas y aparte lo que son un rubor para los cachetitos. Entonces ahí ya lo tengo lo que es maquilladito
Y una vez que ya lo tengo maquillado, ahora lo que vamos a proceder es a colocar el cabello, y pues nos vamos a ayudar de alfileres para poder colocar el cabello. Y primero colocamos un alfiler en la parte del centro. Aquí colocamos lo que es un alfiler para poder centrar y poderlo colocar como si fuera en el anillo mágico. Y dependiendo, ahora sí, una vez que ya lo colocamos, solamente vamos tomando cabello y vamos colocando toda la fila de atrás. En la fila de atrás, si ustedes desean, en este cabello ustedes lo pueden coser en el caso deseen, si no también pueden pegarlo. En mi caso yo lo voy a pegar con silicona. Vamos así, toda estos cabellos lo vamos a ir colocando con alfileres. Una vez que ya tenemos lo que es la muñequita con la parte del cabello, este va a ser para la parte de adelante. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a coser. Entonces, con este hilo que hemos dejado, tomamos una aguja y colocamos el hilo. Entonces vamos a coser todo este alrededor para que poder asegurar el cabello.
Una vez que ya finalizamos cosiendo el cabello, pues simplemente ahora vamos a esconder lo que es la hebra. Ya está finalizado por todo alrededor y luego solo escondemos la hebra. Vamos a tener el resultado de esta forma y ahora lo que vamos a hacer es prácticamente vamos a pegar voy a realizarlo con silicona. Hemos colocado aquí un clic y ahora vamos a hacer con el resto. Vamos a hacer de esta forma y lo vamos a tratar de pegar a todas. Una vez que pegamos esta parte, ahora vamos por la siguiente.
Y el resto de cabello que nos queda queda como copete para la parte de adelante. Y así nos está quedando de esta manera lo que es la ingeniera.